tal toda la gente? Bienvenidos sean a otra entrega más, ya la número 13ª de su podcast favorito, Entre los Archivos. Esta vez para continuar con una conversación que no pudimos terminar en el segundo capítulo, porque la verdad que si es que fuera por darle todo el tiempo que el tema se merece, tendríamos que estar acá semanas conversando sin detenernos. Hablamos de la Constitución. El proceso constituyente se viene Entre los Archivos, creemos que es muy importante que la gente esté enterada de todos los pormenores y de todo lo que se refiere a un aspecto técnico de la Constitución. ¿Qué es la Constitución? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus contenidos? ¿Y en qué podría cualquier cambio en la Constitución cambiar tanto en la manera en que se hace política como en la vida de la gente? Todo lo que es verdad y todos los mitos que haya respecto al tema es lo que vamos a conversar acá, en Entre los Archivos. Siempre es bueno recordar que si es que quieren, y me es muy útil, pueden apoyarme con una pequeña donación en mi Patreon, donde podrán ver, además de adelanto de capítulos exclusivos solo para Patreon, y algunos comentarios extra y otras cosas que pueden ser de utilidad. Patreon/Map de la Cruz. Bueno, y respecto a mi salud, lo que pasa es que la semana pasada estuve muy resfriado, con una cantidad razonable de probabilidades de que haya sido efectivamente COVID, pero ya me siento bastante mejor, un 85-90% diría yo, pero aún así espero que lo rezagado que tengo el cuerpo, porque me quedo, después de una enfermedad, de un resfrío, siempre el cuerpo queda como cansado un par de días, como fatigado, como débil. Todavía estoy un poco así, pero vamos a hacer lo posible en este capítulo por entregar obviamente siempre el mejor contenido y con la mayor calidad posible. ¿Y por qué digo que no fue COVID? La verdad que no me hice el examen. ¿Es eso una irresponsabilidad? Bueno, la verdad que pregunté a personas que saben, que son del área de salud, si es que era necesario hacerse el examen del COVID. Y la verdad que, como acá no lo vienen, por lo menos donde vivo yo, no te lo vienen a hacer a domicilio, es mucho más peligroso salir y si tienes COVID exponer al contagio a más personas que simplemente quedarse en casa monitoreando los síntomas. Y si los síntomas no son graves, recuerden que el COVID principalmente mata por problemas pulmonares respiratorios. Si esos síntomas no se presentan y no son graves, lo mejor es quedarse en casa con el menor contacto posible con personas para que nadie se contagie. En mi caso, estando solo, lo único que tenía que hacer era aguantar 2 semanas solos y ver si es que efectivamente empeoró o no. Y en mi caso solamente fue muy leve, si es que fue COVID. Pero es mejor simplemente quedarse en casa que posiblemente salir a exponer más personas. Por eso es que no me fui a hacer el examen y simplemente esperé a ver qué pasaba. Y al parecer, si es que fue COVID, simplemente pasó. Bueno, vamos al contenido entonces de este capítulo. Estábamos hablando sobre la Constitución y la primera mitad, la conversación llevada a cabo en el capítulo anterior, era sobre qué es una Constitución. A modo de resumen, una Constitución es un manual de reglas que los países tienen, normalmente países de carácter republicano y democrático, para poner e imponer las reglas de cómo se va a hacer la política. Es decir, cuando hay un problema en un país, un conflicto y requiere una solución, ¿cómo se va a buscar esa solución? En el caso de un país democrático en Estado de Derecho, se busca a través de dedicar recursos o hacer leyes para solucionar ese problema, prohibiendo algo, permitiendo algo. El cómo se administran los recursos y el cómo se hacen las leyes es lo que viene escrito en la Constitución. Es decir, es un manual de reglas que dice cómo se va a hacer la política, de qué manera. Acá la cosa no es al lote, no es que el presidente pueda hacer lo que quiera, no es que el Congreso puede hacer lo que quiera. Cada uno tiene unas funciones muy bien establecidas y no pueden hacer nada más que lo que la ley, la Constitución, les dice que hagan. La cosa exactamente es una manera de regular el poder, de que las cosas no sean al lote. ¿Qué poder tiene un presidente? ¿Qué poder tiene un senador? ¿Qué poder tiene un diputado? ¿Qué poder tiene un alcalde? ¿Qué poder tiene cada líder, cada político? Eso es lo que viene escrito en la Constitución. ¿Qué pueden hacer? ¿Y cuál es lo máximo que pueden hacer para no pasarse? Es una manera de regular a los políticos para que no hagan lo que quieran, para que no sean reyes, no sean monarcas, no sean dictadores. En la Constitución es donde viene expresado qué es lo que pueden y qué es lo que deben y qué es lo que no pueden hacer.
Entonces habíamos dicho, y perdón por repetirlo tanto, de hecho me criticaron, una de las críticas es que repito muchas veces lo mismo, reitero mucho, pero yo creo que eso es simplemente un mal que tengo yo, mis ansias de ser pedagógico, de repetir muchas veces la misma idea para que se entienda cuál es la idea fuerza detrás de las cosas, porque a veces uno dice la idea más importante y pasa tan sutilmente como una idea secundaria que la gente no se percata cuál es la idea fuerza. En los audios es como ponerle negrita. Tengo que repetir varias veces lo mismo para que quede claro, eso es. Entonces, ¿qué es la Constitución? Es un manual de reglas de la política y es también un mecanismo para regular el poder. Porque cualquier persona con poder quiere más poder. Entonces la Constitución le pone límites al poder. Eso es un documento que dicen cómo se va a organizar la política, por algo se llama constitución política, porque constituye la política, le da su fuerza, cómo va a funcionar, y le pone límites a cada uno de los poderes del Estado. Recuerden que en un Estado democrático como el chileno hay 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer cada poder y cómo se regulan entre ellos? Eso es materia de una constitución, eso es lo que va en la Constitución. Y de eso se trata exactamente el capítulo de hoy. ¿Cuáles son los contenidos o qué tiene que ir dentro de una constitución? Ya que si vamos a escribir una constitución nueva, ¿qué es lo que debería decir? ¿Qué capítulos debería traer? ¿Sobre qué debería pronunciarse una constitución? Bueno, veámoslo. Cuando se habla del contenido que tiene que tener una constitución, hay 2 cosas que hay que entender. Número 1, lo que puede ir en una constitución, y número 2, lo que tiene que ir en una constitución. Lamentablemente o afortunadamente hablando, no hay límites para lo que puede ir dentro de una constitución. Por lo tanto, yo puedo, como constitucionalista o como persona que haga una constitución, poner absolutamente cualquier cosa. Pero ojo, que hay un par de cosas que no puedo no poner. Vamos primero con las cosas que tienen que ir sí o sí en una constitución. Como dijimos, la constitución son el manual de reglas para la política y por lo tanto tienen que ir escritas las reglas de la política. En la constitución se tienen que definir quiénes o cuáles van a ser los poderes del Estado, cómo va a ser conformado el Estado y qué puede hacer y no puede hacer cada miembro de los poderes del Estado. O sea, qué hacen los jueces, qué hacen los senadores y diputados, qué hace el presidente y qué hacen los ministros. Luego vamos a ahondar más en los contenidos obligatorios, por así decirle, de una constitución. Por ahora vamos a entender la otra parte, que es los contenidos extra, por así decirlo, que hoy en día ya no son tan extras, prácticamente todas las constituciones del mundo llevan estos puntos, pero que pueden ir en una constitución y que acá queda a gusto o libertad de la persona que arme la constitución, del organismo que arme una constitución, de ponerlos o no ponerlos. ¿Qué serían o qué hay que entender acerca de los puntos extra que se pueden poner en una constitución? En general, las constituciones tienen una serie o un capítulo primero que suele ser llamado, o en el caso chileno se llama, Bases de la Institucionalidad, y tienen un segundo capítulo que se llama, o es el famoso capítulo de los derechos o garantías constitucionales. Estos capítulos son bastante libres y se puede poner lo que absolutamente cualquier persona quiera. Pero he aquí el punto que hay que entender. La pregunta es, mientras más cosas estén escritas en esos 2 capítulos, ¿mejor? Miren, lo que hay que entender acá, o la gran diferencia que existe entre una constitución y las leyes, es que supuestamente la constitución dice las reglas de las leyes. Por lo tanto, una cosa que esté asegurada o esté inscrita en la constitución, las leyes no la pueden cambiar, no se pueden manifestar al respecto y modificarlo. Por lo tanto, lo que está escrito en la Constitución no se modifica, no se mueve. Es un sello, es una atadura. ¿Es bueno dejar cosas por atadura? Pues sí, y pues no, al mismo tiempo. Porque, por ejemplo, no sé, un ejemplo ridículo y burdo. Yo podría poner en la Constitución que está prohibido despedir. Despedir del trabajo, eso, echar a alguien del trabajo. Por lo tanto, ninguna ley, ni nadie podría hacer una ley, o despedir a alguien. Pero, ¿es bueno eso? ¿Qué pasa si pasa un año y nos damos cuenta que por no despedir gente, el país, por ejemplo, se arruina o pasa algo malo? Lo que vamos a querer hacer es despedirlo. Pero no podemos, porque está constitucionalmente consagrado. Por lo tanto,
que una cosa esté consagrada en la Constitución puede ser o algo muy bueno, porque queda para siempre, o algo muy malo, porque queda para siempre. Es ahí que es muy importante cuando se arma y se hace una Constitución, ver qué materias van a quedar en la Constitución consagradas, talladas en piedra y que no se pueden modificar por ningún motivo, y qué cosas van a ser destinadas a lo que se llama la política ordinaria o la ley, que quiere decir que las personas se van a reunir, van a conversar y se van a poner de acuerdo si es que quieren despedir personas o no quieren despedir personas. Pero que eso pueda ir cambiando constantemente en el tiempo dependiendo de lo que la sociedad necesite. Eso es un tema de la política. Lo que está en la Constitución escrito, por otra parte, reitero nuevamente, queda escrito en piedra y no se puede modificar. Supuestamente, lo digo bien entre comillas porque las constituciones la verdad que son modificadas mucho más seguido de lo que la gente cree. Pero en estricto rigor o teóricamente hablando, se supone que lo que está escrito en una constitución no se debería modificar tan seguido por lo menos como las leyes. Es entonces a partir de esto que ya encontramos las dos primeras diferencias o grandes discrepancias que existen entre las personas que se dedican a hacer constituciones. Y es lo que se llaman las constituciones pequeñas y las constituciones grandes. Una constitución grande obviamente es la que decide muchas cosas y por lo tanto muchas cosas son inamovibles, ya sea para bien o para mal. Obviamente la persona que lo escribe cree que es para bien, pero luego, si la sociedad cambia, el mundo cambia, o los detractores piensan diferentes, no lo encuentran tan bueno porque les imponen reglas que no se pueden cambiar. Mientras que por el otro lado, una constitución pequeña es lo que dice lo justo y necesario y deja las decisiones a la ley. Por lo que entonces, constantemente, la legislación respecto a los temas, a estos temas en puntuales, se puede ir cambiando, porque como no está en la Constitución, si la sociedad decide que por un tiempo A, y luego se dan cuenta que A no era lo correcto, pues B. Y luego pueden volver a A y a B constantemente. En cambio, si la Constitución declara A, tiene que ser A, porque está escrito en la Constitución y ninguna ley puede ir en contra de la Constitución. Siempre hago ejemplos con letras, pero bueno, en mi estilo supongo. En el caso de la Constitución chilena, los capítulos que se refieren a temas que son más bien valóricos o conceptuales y no tienen que ver con lo que habíamos dicho que era la función principal de una constitución, que era imponer las reglas de cómo se va a hacer la política, son los capítulos 1, 2 y 3. El capítulo 1 se llama Bases de la institucionalidad y habla generalidades más bien sobre Chile. ¿Qué es Chile? Cuál es el sistema político de Chile, etc. En este caso no puedo ir artículo por artículo, pero invito a que los lean. De verdad, la única manera de saber el contenido del documento de la Constitución es leyéndolo. Y si uno sabe más o menos de qué se trata, se hace bastante más fácil la lectura. Bueno, el capítulo 2, donde salen varios artículos también, se llama sobre la nacionalidad y la ciudadanía. Y explica obviamente cómo se tiene la nacionalidad chilena y cómo se tiene la ciudadanía. Y el capítulo 3, y uno de los más importantes, sobre todo en el debate actual, es de los derechos y deberes constitucionales. Y ahí hay una lista muy larga de lo que para la Constitución chilena son los derechos básicos o garantías constitucionales, que es lo que principalmente el Estado de Chile asegura a cada una de las personas que son parte de esta nación. Y que por lo tanto, como habíamos dicho, que están consagrados en la Constitución y que por lo tanto las leyes y las políticas públicas no pueden afectar. Respecto a los capítulos 1 y 2, la verdad que el contenido que tiene es bastante obvio y es bastante genérico. Y lo más seguro que si hay una Constitución nueva, si los artículos no son iguales, van a ser muy muy similares. Porque dicen obviedades y obviedades que son buenas. Por ejemplo, decir que todas las personas nacen libres e iguales. A nadie se le ocurriría plantear un artículo que no diga eso si queremos ser un país moderno y democrático, donde todas las personas nazcan libres e iguales. Por lo tanto, esos capítulos en general, aunque es importante leerlos porque, como decimos, en estos capítulos se consolidan cosas que las leyes no pueden afectar. O sea, no puede haber una ley que haga que las personas nazcan diferentes o apresadas. El contenido es a veces como tan, entre comillas, decirlo obvio, que no está sujeto a debate. Lo más seguro que, como les digo, en una nueva constitución, estos artículos salgan muy, muy, muy similares. Ahora,
Esto es una generalidad. Si uno va artículo por artículo puede encontrar alguno que no le guste y hay temas de polémica. Por ejemplo, que el tema que se le da a la familia como núcleo de la sociedad. Algunas personas podrían decir quizás en el mundo moderno la familia no es tan importante, o quizás sí. El punto que se le da al terrorismo también. Quizás dicen, no, el terrorismo no es muy importante, pero no debería ser tema de la Constitución. Debería ser tema de ley. O el otro tema bastante polémico a veces es la consagración de los grupos intermedios. Algunos dicen que gracias a eso se consagra el polémico tema del Estado subsidiario, que también vamos a analizar un poco más adelante. Y así. Pero en general, repito, los temas de los capítulos 1-2 son bastante obvios y están medianamente o bastante correctos, así que es muy difícil que eso cambie. No así el capítulo 3, que es el que ya habíamos dicho sobre derechos y deberes. Hablar sobre derechos y deberes por lo menos tomaría 150 capítulos de este podcast, escribir 120 libros y debates interminables. Es el tema por lejos más complicado y menos zanjado que existe, yo diría, en las sociedades modernas. Realmente, siempre que se habla de deberes y se habla de derechos, las cosas terminan en una larguísima discusión, si no es a los puñetazos, los combos y las patadas. La verdad que hay tanto que entender y explicar, incluso debatir y discrepar acerca de los derechos y deberes, que me va a costar mucho pasar por alto esta parte, pero lamentablemente en función del tiempo y del contenido de este capítulo, de este podcast, voy a tener que hacerlo. Pero a grandes rasgos simplemente entender que en el capítulo 3 de la Constitución actual, y en el capítulo da lo mismo que número, pero en algún capítulo de la Constitución nueva que nazca, si es que nace una, va a haber una lista de derechos, lo que se llaman estas garantías constitucionales. ¿A qué nos referimos con esto entonces? Como ya lo dijimos, es una serie de cosas que el Estado y que la política, acuérdense que la Constitución rige a la política, le garantiza a las personas que son parte de esta nación. Por lo tanto, son como, por así decirlo, unas reglas mínimas para que ninguna ley o ninguna acción del Estado pueda ir en contra de lo que ha consagrado, tal como lo dijimos. Y en este tipo de derechos, o sea, de derechos y deberes, hay que entender dos tipos. Número uno, los que funcionan por acción, por así decirlo, y los que funcionan por omisión. Uno que funciona por omisión, por ejemplo, es que las personas son... o la libre expresión, ¿ya? Para que haya libre expresión, lo único que tiene que hacer el Estado es no hacer nada. No tiene que hacer una acción. Simplemente tiene que asegurarse, porque es algo más conceptual, que la gente tenga la libertad de decir lo que quiere. Por otro lado, si el Estado quisiera oprimir la libre expresión, ahí tendría que hacer algo. Ponerse a escuchar a la gente, arrestarla, ir a buscarla. Bueno, ahí está el otro tipo de derechos. Los derechos de los cuales el Estado tiene que hacer algo para que ese derecho se materialice. Por lo tanto, los derechos, hay derechos políticos, hay derechos civiles y hay derechos sociales. Y estos derechos sociales le cuestan al Estado, le cuestan dinero, le cuestan tiempo. Por ejemplo, el famoso derecho de la educación. La verdad que si el Estado de Chile tuviera 500.000 trillones de dólares y fuera más rico que Dubái, podríamos tener los mejores colegios con las mejores universidades, con los mejores libros y todo sería gratis. Pero este es el famoso tema, de que al Estado le cuesta llevar a cabo estos derechos que requieren actividad, requieren hacerlos. Pero aún así, y eso es lo bueno de los derechos, el Estado se compromete. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando el Estado se compromete a algo y no lo cumple? Bueno, ese es otro tema, que tiene que ver con la Constitución. Significa que el Estado ha fallado en lo que se compromete, y por lo tanto uno puede demandar al Estado en tribunales por incumplir lo que el Estado se comprometió, y no a través de una ley, sino a través de la Constitución a hacer. Lamentablemente, y esta es una de las más grandes desilusiones quizás para la gente que quiere más derechos en la nueva Constitución, es que si yo pongo en la Constitución que a partir de mañana el cielo va a ser rojo, yo me voy a despertar y el cielo no va a ser rojo. Lo que se pone en una Constitución no se transforma en realidad porque sí. Lo que sí pasa cuando se pone algo en una Constitución es que el Estado se compromete, pone su mayor esfuerzo porque así sea. Y si uno se da cuenta que el Estado no está haciendo su mayor esfuerzo,
uno puede demandar al Estado por incumplimiento de deberes, por así decirlo, porque el Estado se comprometió a hacer esto. Por lo tanto, ¿es bueno que el Estado se comprometa a más cosas que ayuden a la gente? Pues claro que sí. Obvio, queremos eso. Pero lamentablemente para que esto pase en la realidad necesitamos un Estado que tenga más plata y más capacidad. Por lo tanto, no va a pasar de la noche a la mañana que si yo pongo una lista de 500.000 derechos y le ofrezco a la gente el derecho a tener una nave espacial, al día siguiente me voy a despertar y voy a tener una nave espacial estacionada en mi patio esperándome. Entonces, por un lado, por esto hay que jugar y ser realista y también al mismo tiempo saber qué se pide y cómo se pide y las velocidades con las que funciona el mundo. Por lo tanto, está muy bien que se exija una nueva constitución que tenga derechos acordes a la época en la que estamos viviendo. Y por lo tanto, si hay algunas cosas que en una constitución antigua, por ejemplo la que tenemos, no se pusieron como derechos, ya sea porque no se pensaba que existía, porque no había plata, o simplemente porque no se quería poner eso como derecho por una cosa ideológica, está bien que hoy en día una nueva constitución tenga una nueva lista de derechos. Pero es súper importante que entiendan que no porque esté escrito en la Constitución, a la mañana siguiente me voy a levantar y va a ser una realidad. Lamentablemente la educación es un tema muy complejo y se requieren cambios en los profesores, en las materias, en los currículum, en la mentalidad de los alumnos. Por lo tanto, mejorar la educación toma mucho tiempo. Pero si está escrito en la Constitución, el Estado va a estar obligado a hacerlo, aunque le tome tiempo. Bueno, el tema da para más, mucho más, pero no me puedo detener en eso. Una vez, y vamos con el resto de la Constitución, una vez que ya se explican los deberes y los derechos de las personas que van a ser sujetas o receptoras de la política, viene el cuerpo o la tarea principal de la Constitución, que es explicar cómo se van a hacer las reglas de la política. Por lo tanto, lo primero que hace es explicar cuáles son los poderes del Estado. Recuerden que un Estado democrático, en base a los ideales de la Revolución Francesa y de la Ilustración, tiene 3 poderes. O sea, el poder se divide en 3 partes. Para que no haya una persona o un organismo que tenga todo el poder se divide en 3. Ya que vienen explicados. Primero habla del gobierno, del poder ejecutivo, que está conformado por el presidente y los ministros, y todo lo que ya sabemos. El poder ejecutivo es el que ejecuta, es el que hace cosas. Luego habla del Congreso, es decir, del poder legislativo, que el poder legislativo se encarga de hacer las leyes. Eso es el Senado y la Cámara de Diputados, eso es lo que hacen, y regulan de alguna manera o fiscalizan algunas áreas del poder ejecutivo. Y del poder judicial, que es el tercer poder del Estado, que es el poder que se hace cargo de hacer cumplir las leyes en el caso que alguien las falle, que en este caso son las cortes, la Corte de Apelaciones, la Corte Suprema, los tribunales de justicia, etc. Entonces lo que hace la Constitución en sus capítulos que siguen, en el capítulo 4, 5 y 6, es definir cuáles son las tareas, cuáles son las atribuciones y hasta dónde pueden llegar los otros poderes del Estado. Ahí es donde viene lo más importante de la Constitución, cómo se organiza el Estado, cómo es el organigrama del Estado. De hecho, eso es una pregunta importante. Normalmente las instituciones se organizan, tienen un organigrama con líneas para ver quién depende de quién y quién está relacionado con quién. ¿Alguien ha visto el organigrama del Estado de Chile? Si lo ponen en Google Imágenes, sale de las primeras cosas. Y el organigrama del Estado de Chile es bien importante porque ahí nos damos cuenta de los poderes y de las instituciones que componen el Estado y qué puede hacer cada una. Y efectivamente, a grandes rasgos, hay 5 poderes. Como dijimos, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y además hay 2 poderes extra que son importantes, que son el poder constitucional, que en este caso es un órgano muy pequeño, que es el Tribunal Constitucional, que se asegura que las cosas que salgan del poder legislativo, o sea del Congreso, respeten la Constitución. Porque como el Congreso hace leyes y las leyes no pueden estar en contra de la Constitución, el Tribunal Constitucional revisa esas leyes y se asegura que estén de acuerdo con la Constitución. Independientemente de que la Constitución sea buena o mala, el Tribunal Constitucional lo único que hace es asegurarse que las leyes que salen del poder legislativo no estén en contra de la Constitución. Y el otro es el poder electoral. ¿Ya? Que el poder electoral está compuesto por el CERVEL, el Servicio Electoral, el Tribunal Calificador de Elecciones, etc. Estos 5 organismos están a la misma altura en el organigrama.
Eso quiere decir que el poder ejecutivo no está por sobre el poder constitucional o el poder electoral. Son órganos independientes, que ninguno se puede meter en otro excepto por las herramientas que la misma Constitución entrega, porque, repetimos, esa es la tarea de la Constitución, decir cómo se va a organizar el poder. Si analizamos el resto de capítulos de la Constitución, nos damos cuenta que la Constitución además regula y explica otros órganos que a veces son autónomos o a veces con mediana autonomía, pero que la Constitución encuentra que es importante que estén escritos en una Constitución y no en las leyes, o sea que tienen cierto grado de inamovilidad, como habíamos dicho, y que no puede ser materia de ley porque tiene que estar consagrado y escrito en piedra con tal de que no se mueva. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, habla de la Contraloría, de las Fuerzas Armadas, del Consejo de Seguridad Nacional, del Banco Central, tema muy importante, la autonomía del Banco Central en la Constitución está consagrada, es decir que la política no puede decirle al Banco Central cuántos billetes hacer para que no se genere inflación. El Banco Central decide solo y ni el presidente, ni el Congreso, ni los tribunales, nadie le puede decir nada al Banco Central. Eso es muy importante, es importante que siga así, entonces eso está consagrado en la Constitución. Además, habla del gobierno interior, de las reformas a la Constitución, por ejemplo, y otras cosas. Por lo tanto, entendiendo eso, ahora que sabemos de qué se trata la Constitución, no les puedo hablar del contenido mismo, porque en un podcast de media hora no se puede, pero de verdad los invito a que, si es que vamos a hacer un debate de la Constitución bastante más elaborado, con mayores argumentos, a que agarren una Constitución y lean los artículos que a nosotros nos interesan, entendiendo que en la Constitución vienen los artículos que regulan a la política. A ver, un ejemplo para que se entienda esto de regular a la política. ¿Puede una persona de a pie común y corriente hacer algo y que lo declaren inconstitucional? Pues no, porque la Constitución no afecta a las personas, como dijimos. La Constitución afecta a los políticos, ¿no es cierto? Un presidente, un juez puede tener una acusación constitucional, pero una persona no. Lo que hacen las personas es ilegal, le afectan las leyes. ¿A qué afecta la Constitución? Pues a los políticos y a las leyes. Está por sobre, pero no afecta a las personas. Por lo tanto, la Constitución, y vuelvo a repetirlo, creo que lo he dicho como 15 veces ya, pero es muy importante que lo tengamos, es el conjunto de normas y reglas de cómo va a ser, y cómo va a funcionar la política. Bueno, no me quiero extender más sobre este tema, ya estamos casi en la media hora. Recuerden que si pueden, siempre es bienvenido apoyarme en mi Patreon, y si queremos conversar sobre este tema voy a estar haciendo seguido, por lo menos una vez a la semana, en vivos, por el canal de YouTube de Entre los Archivos. No olviden compartir, si es posible mostrarle este podcast a más personas para que la comunidad Entre los Archivos siga creciendo, y muchas gracias de nuevo por escuchar el gran y único podcast Entre los Archivos.